Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio favorito para las últimas noticias y chismecitos jugosos del fascinante mundo del espectáculo turco. Ay, estoy que no quepo de la emoción de tenerlos aquí conmigo hoy. Agárrense fuerte porque el tema que les traigo hoy está que arde, incendiando las redes sociales y las tertulias de café en todo el mundo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la única e inigualable, la talentosísima y bellísima Hande Erçel. Sí, así como lo oyen, la actriz turca que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta ha estado en boca de todos, y hoy les traigo todos los detalles, con lujo de detalles. Vamos a sumergirnos en el mar de rumores y especulaciones para desentrañar qué fue lo que realmente dijo Kerem Bürsin. Sí, Kerem. Ese nombre que para muchos resuena con nostalgia y anhelo, un eco de lo que fue una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Y lo más importante, vamos a analizar a fondo la reacción de Hande después del famoso juicio. Un juicio que ha mantenido a los medios de comunicación y a los fans en vilo, con el alma en un hilo. Así que mi gente, agarren sus palomitas, preparen su bebida favorita, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno de infarto. Y antes de que se me olvide, porque la memoria a veces me juega malas pasadas, si aún no son parte de esta gran familia, de este rincón de alegría y chismecito, los invito con todo mi corazón a suscribirse al canal. Sí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Les prometo con la mano en el corazón, que no se van a arrepentir. Les traeré los mejores chismecitos, las noticias más jugosas y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Aquí se enterarán de todo, antes que nadie. Bueno, vamos al grano. Dejémonos de preámbulos y entremos de lleno en el tema que nos tiene aquí reunidos. Como todos ustedes saben, y si no lo saben, aquí estoy yo para ponernos al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas, aclamadas y, por qué no decirlo, idealizadas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su química en la pantalla era innegable, explosiva. Y ni hablar de lo adorables que eran fuera de ella. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa derretían hasta el corazón más frío. Su relación, nacida entre los sets de grabación, en el mágico ambiente de la exitosísima serie Senkalkam, que para nosotros, los latinos, se tradujo en el romántico nombre de Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Cada foto que publicaban, cada entrevista que concedían, cada aparición pública que hacían, era un verdadero festín para sus fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre, viviendo un cuento de hadas digno de Hollywood. Pero como la vida real a menudo se aleja de los finales felices de los cuentos de hadas, su relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto, sintiendo un vacío inmenso, y con miles de preguntas sin respuesta rondando en sus cabezas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? ¿Acaso el amor no era suficiente? Estas y muchas otras interrogantes inundaron las redes sociales y los foros de fans. Desde entonces y hasta el día de hoy, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han intentado con mayor o menor éxito mantenerse alejados del foco mediático y proteger su intimidad. Hande se ha enfocado en su carrera profesional, protagonizando nuevas series que han causado sensación, y colaborando con importantes marcas que la han convertido en un ícono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con sus proyectos actorales, demostrando su talento y versatilidad, y ha incursionado en la producción, explorando nuevas facetas de su carrera artística. Pero claro, el fantasma de Anker, como se les conocía cariñosamente, siempre ha estado presente, como una sombra persistente, sobre todo en las redes sociales, donde los fans siguen recordando y analizando cada detalle de su relación. Cada aniversario, cada fecha importante, cada pequeño gesto que pudiera recordar su romance, es motivo de celebración y nostalgia entre los seguidores de la pareja. El hashtag #Anker sigue siendo tendencia en muchas ocasiones, demostrando que el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de muchos. Ahora bien, llegamos al punto crucial de nuestra historia. ¿Qué fue lo que dijo Kerem que causó tanto revuelo? ¿Qué palabras salieron de su boca que encendieron la polémica y desataron una tormenta de rumores? Pues bien, en una reciente entrevista, Kerem fue abordado, inevitablemente, sobre su relación con Hande. Los periodistas, ávidos de titulares y noticias jugosas, no pudieron resistirse a la tentación de preguntarle sobre su expareja. A diferencia de otras ocasiones, en las que se ha mostrado evasivo, rehuyendo el tema o prefiriendo no hablar de su relación con Hande, esta vez se animó a dar algunas declaraciones que, como era de esperarse, no pasaron desapercibidas.
Sus palabras fueron analizadas con lupa, interpretadas de 1000 maneras diferentes y convertidas en titulares sensacionalistas por la prensa del corazón. Si bien no voy a repetir exactamente sus palabras, ya que algunas fuentes difieren en la traducción y la interpretación, y no quiero caer en la trampa de la desinformación, les puedo asegurar que fue algo así como una reflexión profunda y sincera sobre lo que significó Ande en su vida. Una mirada al pasado con un toque de nostalgia y un dejo de melancolía. Kerem habló sobre la intensidad de su relación, sobre lo mucho que aprendió de Ande, sobre lo agradecido que está por el tiempo que compartieron juntos. Mencionó que a pesar de que su relación no funcionó, que sus caminos se separaron, guarda un hermoso recuerdo de ella y que siempre le deseará lo mejor. Hasta aquí podríamos decir que todo suena bastante civilizado y respetuoso, ¿verdad? Unas palabras amables y cordiales, propias de una persona madura que recuerda con cariño una relación pasada. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. Algunos medios de comunicación, con su afán por generar polémica y vender más ejemplares, interpretaron las palabras de Kerem como una indirecta, sugiriendo que la relación terminó debido a la presión mediática y a las expectativas del público. Otros, incluso, llegaron a afirmar que Kerem insinuó que Ande era demasiado joven e inmadura para una relación seria. Imagínense el revuelo que se armó. Un verdadero escándalo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y ataques tanto a Kerem como a Ande. Los fans de Anker se dividieron, algunos defendiendo a Kerem y otros acusándolo de ser insensible e irrespetuoso. Y aquí es donde entra en juego el famoso juicio. Resulta que en medio de toda esta tormenta mediática, de este huracán de rumores y especulaciones, Ande Erçel se vio envuelta en una demanda por difamación. Sí, así como lo oyen. Al parecer, un periodista publicó una serie de artículos en los que la acusaba de utilizar su relación con Kerem para impulsar su carrera y de ser la responsable del fin de la relación. Unas acusaciones graves que ponían en tela de juicio su integridad profesional y personal. Estas acusaciones, por supuesto, no le hicieron ninguna gracia a Ande, quien decidió tomar acciones legales para defender su honor y su reputación. No estaba dispuesta a permitir que nadie mancillara su nombre ni pusiera en duda su talento y su esfuerzo. La demanda por difamación fue su manera de alzar la voz y decir basta. El juicio fue todo un espectáculo mediático. Los medios de comunicación se agolparon a las puertas del juzgado, tratando de obtener alguna declaración de Ande o de sus abogados. Las cámaras y los micrófonos apuntaban a la actriz, tratando de captar cada uno de sus gestos y palabras. Las redes sociales, obviamente, estallaron con hashtags de apoyo a la actriz, mostrando su solidaridad y respaldo. Y mientras todo esto sucedía, la gran pregunta que todos se hacían era, ¿cómo reaccionaría Ande ante las declaraciones de Kerem y ante el juicio por difamación? Pues bien, llegamos al clímax de nuestra historia. Aquí es donde les revelo el plato fuerte de este vídeo. La reacción de Ande fue, en una palabra, impresionante. En lugar de dejarse llevar por la ira o por el resentimiento, Ande demostró una madurez y una elegancia dignas de admiración. Durante el juicio se mantuvo firme y serena, respondiendo a las preguntas con seguridad y sin caer en provocaciones. Defendió su integridad con uñas y dientes, dejando claro que no permitiría que nadie mancillara su nombre. En cuanto a las declaraciones de Kerem, Ande optó por el silencio. No emitió ningún comunicado oficial ni hizo ninguna referencia directa a sus palabras. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz aseguraron que se sintió decepcionada y dolida por las insinuaciones de su expareja. Al parecer, Ande esperaba un poco más de respeto y consideración por parte de Kerem, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que compartieron juntos y el cariño que se tuvieron. Pero más allá de la decepción, Ande decidió no darle más importancia al asunto. Se enfocó en su carrera, en su familia y en sus amigos, demostrando que es una mujer fuerte e independiente que no necesita de nadie para salir adelante. Y lo más importante, se negó a ser víctima de las circunstancias. En lugar de lamentarse por el pasado, decidió mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y esa, mis queridos amigos, es la verdadera lección que podemos aprender de Ande Erçel. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos con más fuerza y seguir adelante con la frente en alto. No importa lo que digan los demás, lo importante es creer en nosotros mismos y defender nuestros principios. Y no importa cuán difícil sea el camino, lo importante es mantener la esperanza y nunca dejar de soñar. En resumen, en este vídeo exploramos el revuelo mediático en torno a Ande Erçel,
desde las declaraciones de Kerem Bürsin hasta su reacción frente al juicio por difamación. Analizamos cómo Ande manejó la situación con madurez y elegancia, enfocándose en su carrera y defendiendo su integridad. Vimos que a pesar de las dificultades, Ande sigue siendo un ejemplo de fortaleza e inspiración para muchos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Kerem fue injusto con Ande? ¿Creen que Ande hizo bien en demandar al periodista? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, los quiero. Besitos.